Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a comenzar el mensaje de hoy leyendo de la porción de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, los versos del 14 al 16. Me alegra estar aquí porque ya era como la tercera vez que se posponía mi turno para predicar. Pero el Señor sabe todas las cosas y Él siempre tiene un plan más allá del nuestro. Primera de Pedro 3, del 14 al 16, lee de la siguiente manera. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Podemos ver aquí las palabras del autor de esta carta, que es Pedro, y además de él darle esperanza a los seguidores que están leyendo la carta, él les está aconsejando que siempre tienen que estar preparados para defender en lo que creen y que lo puedan hacer con mansedumbre y reverencia. Es decir, que no se pongan agresivos cuando defiendan sus creencias. Y me gusta que habla de estar preparado, porque en cuanto a amar a Jesús concierne, si yo preguntara, ¿cuántos creen que Pedro, el autor de la carta, era una persona preparada? Podemos decir que Pedro fue una de las personas más pivotales en el comienzo del crecimiento de la iglesia. Él preparó en un sentido gran parte del crecimiento de la iglesia joven después de la resurrección de Jesús. Pedro era un hombre preparado en gran manera para la tarea que tenía. Y vamos a ver cómo se ve Pedro en acción en cuestión de preparar el camino para esa iglesia que está comenzando. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, los versos del 1 al 10, nos encontramos en una situación donde Pedro y Juan acababan de sanar a un hombre cojo. Y los fariseos y los saduceos les molesta que ellos sanan a este hombre en el nombre de Jesús y los arrestan. Y después de pasar una noche en la cárcel, llevan a Pedro y a Juan delante esencialmente de un juicio porque habían estado la noche anterior en la cárcel. Y lee de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, no menciona a las mujeres y los niños, el número de los varones era como 5,000. Yo llevo predicando desde los 13 años. Nunca he tenido una audiencia de 5,000 personas. Y Pedro, con él, la audiencia de él fue suficiente para que el número ya fuera 5,000, cuando a duras penas los saduceos y los fariseos se empiezan a dar cuenta de lo que él está haciendo. Eso es preparación. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro responde, puesto que hoy se nos interroga
acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, o sea, sea conocido ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro era hardcore. Él fue ahí directo y él le dijo, ustedes se están preguntando cómo yo sané a este hombre. En nombre de Jesús, quien ustedes crucificaron, fue que yo lo sané. Pero yo no quiero que lo sepan solamente ustedes, que lo sepa todo el mundo. Yo no me estoy escondiendo de nadie. ¿A cuántos les gustaría que cuando le pregunten acerca de su fe, pudieran responder con esa valentía? Admirable esa valentía. A él lo acaban de arrestar y esencialmente le están haciendo un juicio por haber estado hablando. Y él representa una defensa de su fe que no es agresiva, simplemente es valiente y es firme. ¿Qué preparó a Pedro para ese momento? ¿Cómo Pedro se preparó para ser tan valiente en una situación tan peligrosa? Vamos a ver cómo él se preparó para esta parte de su carrera. Y podemos comenzar con cómo es que este Pedro, siempre preparado, conoce a Jesús. En Mateo 4, del 18 al 20, se encuentra el momento en el que Pedro y Jesús se conocen. Y dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, pero hay que hacer una aclaración. Es Jesús quien le cambia el nombre a Simón a Pedro, porque Jesús le había dicho a Simón que sobre él, que iba a ser una roca, él iba a construir su iglesia. Jesús le dijo, sobre ti yo voy a construir a mi iglesia. Tú vas a ser una roca. Y él le cambia el nombre de Simón a Pedro. Así que aquí estamos viendo que están representando estos dos hermanos, a Simón, que Jesús lo llama Pedro, y al otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. A través de los años, he oído a muchos predicadores describir a Pedro. Y cuando describen a Pedro, la palabra que usan para describirlo es que Pedro era, ¿alguien sabe? Que Pedro era presentado. Que de los discípulos el más presentado era Pedro. Pero a mí no me gusta esa palabra, porque dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Pedro actuó de una manera sumisa en ese momento. Jesús le dice, sígueme, y él suelta lo que está haciendo y sigue a Jesús. Pedro no era presentado, Pedro tenía entusiasmo. ¿Cuántos aquí son presentados? Veo a Javi y, sorry por tirarte al medio, y veo 2 o 3 personas que son presentadas. ¿Cuántos aquí tienen entusiasmo? Ves, ahora hay muchos que son como Pedro, el entusiasmado. Pero cuando era Pedro el presentado, nadie quería levantar la mano. Dios bendiga a aquellos que fueron honestos. Pedro tenía mucho entusiasmo. Y vamos a ver cómo este entusiasmo que Pedro tenía obraba en su relación con Jesús. En Mateo 14, del 22 al 32, vamos a leer una porción donde Pedro tiene un encuentro con Jesús y vamos a ver lo que le salió bien y vamos a ver lo que le salió mal. Mateo 14, del 22 al 32, dice de la siguiente manera.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. ¿De qué multitud está hablando? Hace unos versículos atrás, Jesús acababa de hacer un milagro. Él había tomado 5 panes y 2 peces, y él había alimentado 5,000 personas. O sea, Pedro acababa de ser testigo de algo imposible. Y Jesús dice, en lo que yo despido a esta gente, móntense en el barco y vayan al otro lado. Y ellos lo hacen. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Allí donde ellos están, ese lago, que le llaman el mar de Galilea, ese lago no es muy grande. O sea, es grande comparado quizás al lago Luquetti, pero no es un clima que tiene un oleaje como los huracanes que nosotros hemos experimentado aquí en Puerto Rico. Pero lo que sí tiene es que es impredecible. Y ese lago tiene regiones que son más planas a su alrededor, pero tiene algunas que son montañosas. Y Jesús está en el monte y aunque es de noche, él puede notar que las olas se están empezando a mover. Y la barca ya estaba en el medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús ve a sus discípulos en problemas y él empieza a caminar sobre las aguas, a dirigirse hacia ellos. Aquel que caminó las aguas, aquel. ¿Quiénes se saben ese corito? Hay mucha gente joven en la iglesia, qué bueno. Y entonces está Jesús caminando sobre la agua y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. No lo reconocen. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No teman. Entonces le respondió Pedro, no los otros discípulos, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre la agua. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a desmenuzar esto un poco. Lo primero es que Pedro era pescador en esa región. Pedro se conocía esas aguas. Pedro sabía cuando un oleaje se volvía peligroso y cuando no. Pedro era un experto en la pesca y navegando. Y Jesús se le presenta caminando sobre la agua, que es un claro milagro. Y aunque los otros discípulos tienen miedo, Pedro ya ha visto a Jesús multiplicar panes y peces. Y cuando él oye a Jesús decir, soy yo, no tengas miedo, Pedro dice, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre la agua. Pedro tenía entusiasmo. Él decía, no, si es Jesús de verdad, que yo lo he visto hacer milagros, él me puede decir que camine sobre el agua y no va a haber ningún problema. Y a su crédito, él tenía la fe, la tenía. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, ven. Inmediatamente Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y la palabra no nos dice si él caminó 5 pies, 15 pies, 20 pies. Pero en un mar tú puedes ver bastante lejos. La palabra no nos dice si Jesús estaba bien lejos o estaba bien cerca. Lo que dice es que lo podían ver.
¿Quién sabe cuánto Pedro caminó sobre esa agua hacia Jesús sin tener ningún miedo? Hacían horas, no días, no semanas de que ellos habían visto a Jesús hacer algo sobrenatural. Pero el único que pensó que Jesús podía hacer el milagro fue Pedro. Y ahora viene la clave. Si leemos nuevamente el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. A lo mejor si Pedro fuese carpintero en vez de pescador, él hubiese seguido caminando hasta donde estaba Jesús. A lo mejor si fuese biólogo, hubiese caminado hasta donde estaba Jesús o electricista. Pero Pedro era pescador. Él tenía un expertise sobre lo que el viento podía hacer en las aguas de ese mar. Y es cuando Pedro se fija en el viento, porque él sabía que había una tormenta. Pero dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo. En otras palabras, cuando el expertise de Pedro, cuando la preparación de Pedro toma control de él, ahí es donde Pedro tiene miedo. Él no tuvo miedo cuando tuvo entusiasmo. Él tuvo miedo cuando pensó en su preparación y se empieza a hundir. Y Jesús, cuando lo saca, le dice, ¿qué pasó? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro dudó porque no estaba fijándose en Jesús. Él estaba mirando a Jesús y caminando hacia él. Y cuando quita los ojos de Jesús y los pone en el viento y los pone en su expertise, se empieza a hundir. En otras palabras, su preparación no lo preparó. Lo preparaba para pescar, pero no lo preparó para caminar sobre las aguas. En mi línea de trabajo, cuando yo estoy en los laboratorios, yo tengo que estar preparado completamente para derrame de cualquier químico. Yo trabajo con ácido nítrico, ácido sulfúrico, quinina. Todos estos son químicos corrosivos y tengo que usar vestimenta apropiada, protectiva, porque si algo de esto me cae en la piel y cae sobre tela que no es resistente, puede derretir la tela y pegarla de mi piel y causarme una quemadura severa. Pero yo creo que aquí el químico más peligroso que puede haber es el jabón para lavarse las manos en el baño. En otras palabras, esta vestimenta es más una distracción, porque yo estoy aquí para hablarles del Señor, no estoy aquí para bregar con químicos. ¿Qué les parece si nos quitamos? Ahí vamos. Vamos a quitarnos esa distracción, porque verdaderamente mi preparación quizás los está distrayendo. Y seguimos viendo la historia de Pedro. Y ahora vamos a movernos un poco más adelante a un momento quizás un poco más pivotal que esta falla de la fe de Pedro. Y se encuentra en Mateo 26 del 30 al 35. Y vamos a permanecer en Mateo 26 un rato. Aquí están después de la cena de Pascua. Jesús ya les ha anunciado en una forma que él va a ser traicionado. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que en esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense que Jesús le dice, esta profecía dice que cuando hieran al pastor, y Jesús era el pastor, las ovejas se van a escandalizar. Pero después de que yo resucite, voy a volver a donde ustedes. Jesús le está hablando de una profecía. Él le está diciendo, esto ya va a suceder. ¿Y cuántas profecías se habían cumplido para que Jesús tuviera el título de Mesías? Y Pedro le está diciendo, tú puedes coger todas esas profecías y mira, ponlas en una mesa aquí al lado. Porque aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le suma una profecía a todas las que ya se han cumplido y le dice, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro le dice a una profecía, no de los profetas de la antigua. El mismo Pedro que ha visto a Jesús hacer todo esto sobrenatural y sacarlo del agua después de que él caminó sobre el agua. Pedro le dice, esta profecía que tú me estás dando tampoco se va a cumplir porque es que yo estoy tan preparado que pase lo que pase, yo no me voy a escandalizar. Jesús no niega solo las profecías que vinieron antes, él niega la profecía que Jesús mismo le está diciendo. Porque confiaba en su carácter en cuanto él amaba a Jesús. Y Pedro amaba a Jesús. Simplemente quizás tenía mucho entusiasmo. Porque él fue el primero que lo dijo y los otros discípulos lo siguen. Hay que apreciar ese entusiasmo que él tiene. Se nota que él ama a Jesús. Y le da su palabra de que él y Jesús van hasta la muerte juntos. Pero la profecía de Jesús no fue suficiente y Pedro confiaba más en su preparación. Y seguimos leyendo en el verso 50 en adelante. Este es el momento en el que Jesús va a ser arrestado. Y dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Él le dice eso a Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, lo arrestan. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro demuestra que la palabra que él le dio a Jesús, él estaba en serio, ¿sabes? Pedro sacó esencialmente la 9 milímetros de su tiempo y él dijo, no, que van a gestar a Jesús. Y ahí fue, le metió las balas y se preparó y fue, él iba caliente, listo para defender a Jesús. Y de momento llega este soldado, pone una mano sobre Jesús y él dice, y dispara y lo coge en la oreja. Y Jesús le dice, guarda eso. Tú no sabes que yo tengo una misión, un propósito y que yo tengo al Padre. Yo no necesito que tú me defiendas. Pedro, yo no necesito que tú estés preparado por mí. Yo tengo al Padre. Si yo quisiera, habrían 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles aquí defendiéndome. Pedro amaba a Jesús. Y Pedro sabía que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Por eso él saca la espada y le corta la oreja. Porque Pedro sabía que si la 9 milímetros no funcionaba, Jesús estaba armado también con el Padre. So, Pedro no tenía miedo en ese momento.
Pedro sabía que Jesús había mandado el mar a callar y el mar lo había hecho. ¿Y cómo sabemos que fue Pedro el que cortó la oreja? Porque ahí dice uno de los que andaba con Jesús. Es porque aunque en Mateo dice que era uno de los discípulos y en Marcos dice uno de los que andaba con él y en Lucas dice que era uno de los que andaba con él, en el libro de Juan, Juan lo tira al medio y Juan dice que fue Pedro. Pedro estaba confiando que si el poder de Dios no era suficiente para defender a Jesús, su espada lo iba a hacer. Y Jesús lo corrige diciendo que era necesario que él guardara su espada porque su preparación lo estaba cegando del propósito del arresto de Jesús. Pedro estaba tan preparado que no podía ver que Jesús tenía que ser arrestado para que la profecía se cumpliera. Su preparación no lo preparó. Y sabes, en mi línea de trabajo, yo no solamente trabajo en un laboratorio, sino que yo trabajo afuera en el sol y este es el tipo de vestimenta que usualmente usamos. Manga larga, capucha, para que el sol no nos dé, para que si pasamos por alguna liana que tiene espinas, no nos raye la piel y nos proteja. Pero si yo siguiera predicando con este hoodie puesto, como que sería más distracción que protección de algo, porque aquí hasta aire tenemos, ¿verdad? Y yo me parece que vamos a deshacernos de esto. Ahora sí estoy vestido para un domingo. La preparación de Pedro no lo había preparado. Y Jesús tiene que, con dureza, pero amor, corregirlo nuevamente. Y vamos a ver a dónde sigue esta historia de Pedro. Mateo 26, del 57 al 58. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Yo he leído esta porción antes, pero no me había fijado que Pedro está presente cuando a Jesús lo están enjuiciando. Y Jesús contestó todo con la sabiduría acostumbrada. Y los sacerdotes le empiezan a caer encima. Y le escupen el rostro. Y le meten una paliza. Y se burlan de sus profecías y le dicen, profetízanos quién es el que te está dando. Y Pedro fue testigo de todo eso. Ese es el mismo Jesús que lo había sacado de un mar embravecido después de haberlo hecho caminar sobre el agua. El mismo Jesús que había alimentado 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. El mismo Jesús que le dijo, el Padre puede mandar 12 legiones de ángeles a defenderme. Y ahora tenemos un Jesús que está en el suelo amoretonado, herido, indefenso. Y seguimos leyendo Mateo 26 del 69 al 75 y ahora Pedro sale del área donde están enjuiciando a Jesús. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, porque ya está huyendo, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. El mismo Pedro que le había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás te escandalizaré. Así me sea necesario morirme contigo, yo no te voy a negar. Pero ese Pedro no había visto a Jesús hecho pedazos.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía una cercanía tan hermosa con Jesús que hasta la forma de hablar de Pedro ya se parecía a la forma de hablar de Jesús. Y Pedro echa eso a un lado y dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro niega a Jesús. Pedro se había preparado para salir del barco y caminar en las aguas. Pedro se había preparado con una espada a defender a Jesús. Él había visto todos los milagros más de cerca que cualquiera otro. Estaba listo para ser la piedra sobre la que Jesús iba a construir su iglesia. Pero cuando ve al maestro abofeteado, golpeado, toda su preparación lo hace tener miedo otra vez. Porque si Jesús no se pudo defender de los sacerdotes, ¿qué voy a hacer yo cuando me echen mano a mí? Pedro no estaba tan preparado como él pensaba que estaba. Si algo, su preparación no lo había preparado. ¿Y cómo puede ser este el mismo hombre que leímos en el libro de los Hechos, que se atrevió a hablar con tanta confianza delante de los sacerdotes? Parecen dos personas distintas. Esos sacerdotes que lo están enjuiciando a él en el libro de los Hechos son la misma gente que le cayó encima a Jesús y lo asustó tanto que negó a Jesús 3 veces después de haberle prometido que no lo iba a abandonar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de que Pedro tuviera tanto y tanto miedo a ser alguien que le dice: yo no solamente quiero que ustedes sepan que Cristo resucitó, yo quiero que todo el mundo sepa que Cristo resucitó? En el libro de Juan, el capítulo 21, los versos del 15 al 19, vamos a leer otra porción de la vida de Pedro. Pero para darle un poco de trasfondo, luego de que Jesús resucita, él se le aparece a sus discípulos en 2 ocasiones. Pero en la tercera ocasión, él cumple lo que él les había dicho cuando les habla de que van a matar el pastor y las ovejas se van a dispersar. Él les dice: cuando yo resucite, me voy a encontrar con ustedes, ¿dónde? En Galilea. Y ahora, después de que Cristo ha resucitado, Pedro decide que va a ir a pescar porque está deprimido. Negó a Jesús. No lo defendió con su famosa espada. Se hundió en las aguas. Fracasó. En todo lo que él pensaba estar preparado, fracasó. Pero una cosa Pedro sabía hacer y era pescar. Y me voy a la vieja confiable y vamos a ir a pescar. Porque tengo preparación en eso. Y ni eso Dios le permitió a Pedro, porque están toda la noche pescando y no pescan nada. Y Jesús se aparece a la orilla del mar y les dice: ¿tienen algo de comer? Y Pedro le dice: no hemos pescado nada. Y Jesús le dice: tiren la red al otro lado de la barca. Y ellos lo hacen y ocurre la misma pesca milagrosa que había ocurrido antes en la barca de Pedro. Y Juan, no Pedro, porque ya ni el entusiasmo le queda a Pedro. Juan dice: es el maestro. Y Pedro, que se había quitado la túnica para estar pescando, cuando se da cuenta que es Jesús,
Su entusiasmo regresa. El maestro resucitó como dijo que lo iba a hacer. Y se pone la ropa y se tira al agua a nadar porque él no puede esperar a que la barca llegue a la arena. No hay tiempo para eso. Quiero estar cerca de Jesús otra vez. Él nada hasta la orilla y cuando llega a donde Jesús, Jesús le dice, ¿por qué no me traes algunos de esos peces que pescaron? Porque ya Jesús tenía peces preparados en una fogata y panes. Y Pedro le dice, claro que sí. Y él va cogiendo y él mismo se mete en el agua y él coge la red. Y yo me imagino a Pedro con la ropa mojada, con su acostumbrado entusiasmo, listo para hacer lo que Jesús le pidiera que hiciera. Porque en su corazón Pedro amaba a Jesús. Fallara cuantas veces le fallara, Pedro amaba a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Yo lo amo también. Se sienta con Jesús y comen juntos. Y cuando comen juntos, pasa lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? No le dice, Jesús no le dice Pedro. Jesús le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. Pero Jesús no le dice Pedro. El nombre de la misión que él le había dado de ser la piedra para construir la iglesia. No. Juan nos dice aquí que él le dice su nombre. Simón, ¿tú me amas más que a esto? Y Pedro entusiasmado le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y Pedro tiene que estar preguntándose, ¿qué cambió? Porque Jesús me está diciendo Simón, porque no me está diciendo Pedro. Yo busqué los peces, yo estoy entusiasmado, yo quiero servirle, quiero seguir sirviéndole. Estoy preparado para servirle. Estoy vestido para predicar un domingo. Y Pedro no se da cuenta que aunque él se siente preparado, lo que es preparación para él, lo que es apropiado para él, son trapos rotos que no lo prepararon. Lo que hicieron fue hacerlo dudar. Esta es la última capa, no se preocupen. Pedro siempre estaba preparado y su preparación siempre lo dejaba corto. Y le pregunta una tercera vez Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Porque Jesús está confrontando a Pedro acerca de su preparación. Pedro, tú dices que me amas. Tú dices que me amas. Y yo te quiero llamar a apacentar mis ovejas. Pero siempre crees que depende de ti. Siempre crees que la preparación es tuya. Y Pedro cambia el rumbo por primera vez. Pedro siempre tenía el entusiasmo y era un poquito presentado. Y cuando Jesús le pregunta por tercera vez si lo ama, Pedro decide hacer algo distinto. Y es que él pone la bola en la cancha de Jesús.
Y Pedro le dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro le dice a Jesús, tú eres el que vas a decidir si yo te amo o no. Porque el que sabe eres tú. Yo no soy el que sabe. Ya estoy cansado de ser el que sabe. Tú eres el que sabe. Pero tú sabes que yo te amo. Y Jesús, viendo a Pedro hundirse en el agua, viendo a Pedro negarlo 3 veces después de una promesa, viéndolo tratar de prevenir la profecía que iba a traerle la salvación al mundo, pudiendo haberle respondido con repudio, con enojo, Jesús lo que le dice es, apacienta mis ovejas. Jesús todavía quería que Pedro fuera la roca sobre la cual él iba a construir la iglesia. Pero Pedro no era el que iba a estar construyendo. Jesús iba a construir. Pedro simplemente era la herramienta. Y Jesús ahora le profetiza una última cosa a Pedro. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, Jesús ahora le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el que lo sabe. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te quiero servir. Tú sabes que yo quiero ser esa roca. Pero no voy a seguir guiando el cajo. Lo tienes que guiar tú. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas y quiero que sepas que seguirme te va a llevar a morir por mí. Te va a llevar a morir en mi servicio. Te va a llevar a negarte a ti mismo. Porque con la muerte de Pedro, él iba a glorificar a Jesús. Y Jesús termina diciéndole, sígueme. Lo primero que Jesús le dice a Pedro en su caminar con él es, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro tenía entusiasmo y Jesús le gustaba el entusiasmo de Pedro. Pero Jesús necesitaba que Pedro entendiera que no necesitaba bata de laboratorio, no necesitaba un hoodie para protegerse del sol, no necesitaba ropa de domingo para compartir su mensaje con el mundo. Él necesitaba llegar sencillo, como él era, y simplemente confiar en que el Espíritu Santo era quien iba a hacer la obra. Y a lo mejor, en algún momento en tu vida, has pensado que servir al Señor depende de tu preparación. O que a lo mejor alguna vez te moviste en fe a caminar sobre las aguas y después dudaste y caíste bajo tus viejos caminos y eso te descualifica de alguna manera de servir como Cristo llamó a Pedro a servir. Y me gustaría invitarte a que en esta mañana vengas a la playa sentado al lado de unas brasas con Jesús comiendo. Y que cuando Jesús te pregunte por tu nombre, ¿tú me amas? Cuando tú respondas, Señor, yo te amo, tú entiendas qué tú estás diciendo. No es yo te amo y te voy a servir a mi manera. Es, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te quiero servir. Ayúdame a dejarte guiar mi vida. A no sobreconfiar sobre mi preparación, porque nuestra preparación nos distrae de depender completamente de Él. Y entonces desperdiciamos nuestra vida preparándonos
y nunca nos echamos a caminar sobre las aguas. Y nunca vemos el cumplimiento de la profecía y nunca dejamos que Jesús se manifieste. Pedro cambió fundamentalmente ese día. Y cuando Jesús le dice, sígueme, yo estoy seguro que Pedro en ese momento le dijo, hasta la muerte. Y esta vez era en serio, porque Jesús muere en el servicio de Jesús. Cuando leímos la porción del libro de los Hechos, hice algo que voy a corregir ahora. Salté un verso. Vamos a leer la porción de Hechos desde el 7 al 10 nuevamente. Y lee de la siguiente manera. Está Pedro delante de los hombres que acusaron a Jesús, que lo intimidaron, que lo hicieron dudar, que lo hicieron huir. Y ahora le dicen, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, no Pedro, el que preparó el discurso días antes, no Pedro el sabio, no Pedro el pescador experto en los vientos del mar de Galilea. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo de Israel, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto a que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea conocido, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien ustedes crucificaron, pero yo no les tengo miedo, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo Pedro estaba preparado? Porque dejó de prepararse. Pedro dejó de prepararse. Y Pedro sabía que todo lo que él iba a hacer dependía, no 50, no 20, no 30, no un número arbitrario, 100% de lo que Pedro iba a hacer en servicio al Señor dependía del Señor. Hemos estado hablando en varias predicaciones acerca de la dependencia sobre el Espíritu. No quiero que sean palabras bonitas. Tiene que ser nuestra manera de pensar. El Señor está haciendo algo bonito en Teópolis. Y por su misericordia, que sea en Mayagüez, que sea en el resto de Puerto Rico. Y que a donde quiera que vayamos podamos ser semillas. Pero tenemos que quitarnos las distracciones de lo que podemos ver, de los recursos que no vemos en lugar, de la persona que quizás pensamos que no está tan cualificada. Y que nuestra oración sea, luego de quitarnos los uniformes y estar simples, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Porque yo te amo. Tú sabes que te amo. ¿Qué tú necesitas que yo haga? Y confiar que Él lo va a hacer. Si alguien quiere pasar al frente en esta mañana, porque ha estado quizás esperando demasiado tiempo para servir, quizás ha estado intimidado acerca de cómo sirve, quizás te has estado sobrepreparando, pasa al frente. Siéntate en la playa con Jesús y deja que Él te pregunte, como le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? Y que tu contestación sea, Señor, tú lo sabes, porque de ti depende todo esto, tú sabes que yo te amo. Esto no es un mensaje que yo les digo a ustedes, esto es un mensaje que yo me tuve que decir a mí primero antes de pararme aquí.
Yo quiero venir a Cristo así, simple. No porque, como les mencioné, llevo tiempo haciendo esto, ni porque alguien me dé una oportunidad para pararme. Yo quiero que en cada espacio pequeño de mi vida yo le pueda servir a Él como Él quiere que yo le sirva. Y si tú quieres lo mismo, el altar está abierto. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana porque tu misericordia es grande. La misma misericordia que tuviste con Pedro para corregirlo con amor todas esas veces, para llevarlo nuevamente a tu camino y hacerle entender que se trataba de ti y no de él. Es la misma misericordia que nos extiendes a nosotros cada día. Señor, ayúdanos a no ser tan ensimismados, a no confiar en lo que vemos con nuestro expertise, con nuestros ojos, Señor, lo que hemos visto pasar a través de los años, porque delante de tu poder nada de eso importa. Como dijo Noriel, tú todavía haces milagros y nunca dependió de nosotros, siempre dependió de ti. No hay nada que pueda levantarse contra ti, Señor. Que mis hermanos puedan llevarse eso hoy para sus hogares, pero que no sean palabras bonitas. Que podamos depender de tu espíritu como dependemos del aire que respiramos. Que tu presencia informe cada decisión que tomamos, Señor, aquellas que tomamos para la iglesia y aquellas que tomamos fuera de la iglesia. Porque es una sola vida, Señor, es un solo caminar contigo. Y siempre queremos representarte y representar que vivimos por tu guianza, no por la nuestra. Esa es la verdadera diferencia entre los que te conocen y no. Guíanos, Señor, perdónanos por lo que hemos hecho y acompáñanos de aquí en adelante, Señor, todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien amamos, Señor. Tú lo sabes. Amén.